Buenos días. Vale, ahora sí se escucha bien el micrófono por fin. Perfecto. ¿Qué tal, Loli? Buenos días. Qué frío, ¿verdad? A ver qué pongo aquí el chat. Demasiado frío, sí. Pero bueno, estamos en invierno. Bueno, mañana se publica mi novela, por fin. Mañana, qué ganas tengo ya de publicarla. Con todo el estrés que conlleva eso de corrección del manuscrito. Madre mía. Promoción, hacer vídeos para eso. Que por cierto, bueno, estoy súper contento porque me han preguntado mucho por la novela, por mensajes y bueno, no sabía que había tanto interés. Así que lo agradezco muchísimo y bueno, ya pues a partir de mañana empezaremos a hacer cositas. Es el gran día. Me han preguntado mucho si la novela, si el libro es de psicología. Claro, les he dicho que es una novela, no es un manual de psicología. Es una novela, es decir, con una trama, con unos personajes, es una novela de ficción, evidentemente, pero claro que tiene muchísimo de mi conocimiento de psicología en la forma de ser de los personajes, en aquello que les pasa, en los problemas, bueno, psicológicos en parte también de la protagonista, de cómo vive su vida cotidiana. Claro, todo eso está. Hola, Nathan, evidentemente. Incluso hay un capítulo en el que sucede algo así como una investigación que incluyó mucho de mi maestría, de mi máster, de mi especialidad en comportamiento no verbal. Y bueno, algo que evidentemente en la escritura de una novela implica muchas cosas, ¿no? El comportamiento no verbal de los personajes, cómo se mueven, qué gestos hacen, es súper interesante esto a la hora de escribir. Así que evidentemente que tiene mucha parte de psicología. Hola, buenos días. Lo que no se ve de escribir una novela es todo el estrés que conlleva, ¿eh? Escribir es muy apasionante a nivel personal, tú solo con tu portátil, en la soledad de la noche a veces, muchas veces. Pero luego lleva la otra parte, ¿eh? El exponerse al público, el hablar en público, las entrevistas, entrevistas de radio. Esta tarde bueno, a la una, voy a Tele-Elda, como voy muchas veces, a hablar de psicología, como siempre. Pero la semana que viene seguramente iré a hablar de esto, de la novela. Ahora porque yo ya estoy expuesto a esto. Porque yo ya hablo en público de forma, pues, ya rutinaria. Pero cuando escribí mi primera novela, uf, fue muy duro. La primera vez que me hicieron una entrevista de radio, muy duro, a nivel de ansiedad. La primera vez que hice una presentación de libro, fue tremendo. Muchos nervios. Y claro, eso hay que trabajarlo. Ya con la práctica, pues uno se va haciendo, ¿no? Y ahora ya no me genera ansiedad ni nada de eso. Ya hablar en público es otra parte más de mi trabajo. Entonces yo aquí hago charlas y, en fin, he hecho muchas conferencias. Todo se vuelve rutinario y en parte está bien cuando es algo tan exigente como, por ejemplo, dar una charla. Es muy exigente a nivel de estimulación, a nivel de esa parte que toda persona tenemos, que es la parte extrovertida. Y todos tenemos, digo, porque si desde luego vas a hablar en público con muchísima gente, tienes que sacar algo que quizá no tengas de forma natural
en tu haber psicológico, en tu personalidad. Todos tenemos esa parte, si queremos socializar, la tenemos que sacar. A mí hablar haciendo live me da mucha vergüenza. Y estoy solo 5 minutos. Claro, pero eso al principio, maravilla. Como todo. Si te expones a ello un día y otro día y otro día, se va pasando. Yo la primera vez que hice el primer directo que hice, claro, yo ya estaba muy trabajado. Yo ya daba conferencias, ya hacía muchos vídeos, ya no me causaba en absoluto el malestar que me hubiera causado si lo hubiera hecho desde el principio. Con lo cual yo recuerdo, y además así lo mencioné. Hola, buenos días, Popo Eterna. En el primer directo, si lo vieseis, veríais a alguien que estaba solo aquí, completamente solo. Y yo mencionaba, porque yo pues lo quería mostrar, cuál era mi proceso psicológico durante ese directo en el que habían pues conectadas 3 personas o 4 personas. Es lo que habíamos aquí. Y recuerdo mencionar cuál era mi proceso, cuáles eran mis dudas, cuáles eran mis pensamientos concretos que me aparecían. Claro, yo tenía ya un compromiso conmigo mismo, yo sabía lo que iba a hacer, yo sabía que iba a estar aquí día tras día, aunque no hubiese nadie. La idea era, yo tenía estructurado una especie de guión de qué iba a hablar, de los estudios científicos, que por eso se llaman así los directos, estudios científicos de psicología. Yo tenía planificado de qué iba a hablar más o menos, traía o estudiaba estos estudios y los presentaba en estos directos para hablar yo solo, prácticamente solo, y no me importaba si habían 3 personas o 4. Y seguiría haciéndolo a pesar de que después de tanto tiempo, ahora mismo, tuviera solo 3 personas en los directos. Lo seguiría haciendo. Porque es un compromiso conmigo mismo. Con lo cual la vergüenza, claro, desaparece un poco porque tengo claro cuál es mi objetivo. Que es la divulgación científica. Siempre lo ha sido en estos directos. Y aquí estamos después de tanto tiempo. Estamos como por el directo número 168, creo que estamos por ahí. 170 ya, por ahí. 170, 170 días, de lunes a viernes. Hola, saludos desde California. Bienvenido o bienvenida. Pero bueno, en tu caso maravilla, si no te has expuesto a otras situaciones donde necesitas hablar en público y la vergüenza, todo eso, tendrás entonces que hacerlo pues con vergüenza, hacerlo pese al malestar, quedarte durante un rato, verás cómo se te va pasando. No he comprado lotería. ¿Te acuerdas que decía que para ser coherente con mi forma de pensar respecto del juego y tengo pacientes con trastorno de juego, yo no compro lotería? No compro lotería. De hecho, en el centro donde yo trabajo, que somos varios profesionales, hay otra psicóloga, hay un doctor también, un médico, cardiólogo, hay una psicopedagoga. Digamos que varias veces me han insistido en que dado que es el número del centro, ¿cómo no voy a comprar? Pero yo tengo que ser coherente con mis valores. Así que yo no compro, a pesar de ello. Y yo sí, y se lo dije el otro día que ojalá les toque, estaría muy contento, pero yo no siento que pierdo nada. Porque yo no quiero ese número, no quiero ningún número. No es algo que yo posea, no es algo que yo tenga, no lo considero mío, con lo cual si les toca a ellos no voy a sentir que pierdo algo. Como me menciona la secretaria, que me lo menciona ella, ¿no? Como diciendo, es algo muy habitual, ¿eh? Os lo habéis encontrado 1000 veces. ¿Cómo no vas a comprar, hombre? ¿Y si nos toca? Bueno, yo no, yo eso no lo voy a sentir así. Eres muy íntegro. Bueno, yo creo que se trata de eso, Opo Eterna. Ser íntegros precisamente con los valores de uno, pero que no son los valores mejores que el de los demás. Son valores que uno decide y está bien que uno los decida al final, no como valores absolutos y mucho mejores que los de otros, ¿no? Son valores que uno decide y los tiene que decidir. Así es como se hace. Y una vez los decide, ser coherentes con ello. Y con valores me refiero, no sé, pues el valor de la fidelidad. Si uno asume como un valor familiar la infidelidad y luego resulta que le son infieles y lo perdonan, no están siendo fieles consigo mismo, ¿no? Con sus valores. Si alguien es de relación abierta, por ejemplo, no tendría eso entre sus valores, por ejemplo, ¿no? La fidelidad, y no habría ningún problema. Por tanto, no se trata de que sean valores absolutos, generalizables a la sociedad, no, es una elección.
Hola César, buenos días. ¿A ti te va a tocar, Cristina? Espero que te toque, pero es muy probable que no. Bastante probable que no. ¿Cómo se trata con terapia y medicación? ¿El qué te refieres? ¿La adicción al juego? ¿Te refieres? Maravilla. La salud, la mejor lotería. Muy bueno. Saludos desde San Isidro, acá en Tijuana. ¿Las 3 de la mañana son por allí? ¿Las 4? Ah, porque no has comprado, Cristina. Si no has comprado, te lo han regalado. Bueno, pues todavía sería mejor que te tocase, sin haberlo gastado. A ver, para el tratamiento psicológico de la adicción al juego, las pastillas no van a funcionar para nada porque no hay pastillas para eso. No hay pastillas que cambien a nivel de neurotransmisores un problema que no se basa en el nivel bajo de serotonina, no se basa en niveles bajos de una catecolamina concreta. Es una cuestión más bien conductual que sí que es cierto que correlaciona con la alta dopamina, pero ¿qué te vas a tomar entonces? Un relajante muscular, un ansiolítico, pero eso va a ser muy puntual, no te va a quitar el trastorno. Aquí de lo que se trata, toma de conciencia. Mira, pues por ejemplo, para la adicción a las apuestas deportivas, que es lo más habitual. Porque hoy en día hay personas con trastorno de juego, que es como se llama, antes se llamaba ludopatía. Como pasa siempre con las palabras, empiezan a viciarse, a considerarse muy negativas, muy tóxicas, y por lo tanto la tienen que cambiar. Y ahora le llaman trastorno de juego, ¿vale? Si el problema es trastorno de juego por... Ah, estaba ahí, vale, es que se me va. Tengo tantos estímulos aquí que se me va el hilo de la conversación. Decía que ya no hay tantos adictos a las máquinas tragaperras, por ejemplo. Pero las máquinas tragaperras también son una fuente de adicción al juego. Hoy en día la gente joven se engancha mucho más a las apuestas deportivas. Claro, ¿qué es lo que se hace? Tanto en un caso como en otro, ¿eh? Lo primero siempre es psicoeducación. Tenemos que enseñar con papel y boli, ¿vale? Al paciente que aquello que él se ha creído, que él ha establecido dentro de sus creencias, que él cree realmente que puede llegar a ganar dinero, que es más listo que los demás, que si hay muy poca gente que gana dinero, realmente lo puede hacer, él lo va a conseguir. No es cierto, no se puede ganar dinero de forma sistemática, ni con las apuestas deportivas, ni con las tragaperras, ni con el Bitcoin. No se puede. Estadísticamente no se puede. Pero cuando alguien asume esto, como una creencia errónea, sobre que sí se puede, que en realidad él es la persona que ha entendido mucho más allá de lo que han entendido los demás, por lo tanto es casi como un iluminado, empieza a creer realmente que sí se puede. Y empieza a haber estrategias en Internet, estrategias que, claro, que evidentemente son lo que verdaderamente hace que una persona gane dinero con las apuestas. El que vende estas estrategias, que no ganan dinero con sus apuestas, sino vendiendo estrategias a los incautos e ingenuos que caen en estas estafas. Porque son así, maravilla, efectivamente. Son estafas. Claro, bueno, teniendo en cuenta esto que está detrás de la adicción, que es la creencia de que puede salir. Luego hay detrás otras muchas cosas, maravilla. Por ejemplo, yo he tenido casos de todo tipo. Por ejemplo, ¿qué hay detrás? Porque tú te pones a explorar y uno piensa, bueno, ¿y qué hay detrás de que alguien necesita tanto dinero? Pues hay muchas veces, y esto por cierto es algo que también está en mi novela, hay un personaje que le pasa esto. Como me he metido tanto en esto, pues también incluye un personaje que deteriora su vida cotidiana a razón de sus ideales y expectativas de hacerse rico, que le lleva a tener muchísimo malestar después. Aquí el problema sobre todo es que alguien necesita escapar de su vida de mediocre, de su vida que no se ajusta a sus altas expectativas de joven. Y ese escapar es hacerse rico a través de esos vídeos que vemos en YouTube de te han engañado con el trabajo, los ricos en realidad lo que hacen es, tú haciendo esto y esto puedes hacerte rico con sencillos pasos, con todo eso es mentira. Y cuando uno empieza a creerse todo eso, lo que busca es sobre todo escapar de su vida. Bueno, pues habrá entonces que reestructurar todo esto, preguntarse por qué no te gusta tu vida,
qué es lo que está haciendo que intentes huir de tu vida, porque si empiezas a trabajar todo eso, ya dejas de tener tantas ganas de huir y empiezas a valorar la vida que tienes ahora. Y por tanto, empezamos a solucionar diferentes cosas. Antes incluso, y por cierto, y esto lo tengo que mencionar, antes incluso de cambiar la conducta en el sentido de dejar de tener, por ejemplo, aplicaciones deportivas, antes de dejar de ir a centros o sitios donde se apuesta. Todo eso es muy conductual y funciona muy bien, pero si no se trabajan las creencias, no funciona para nada. O en cualquier caso, funciona para que deje de apostar en ese momento y luego, cuando tenga opción, vuelva a apostar. ¿Entiendes? Maravillas es el proceso psicológico. Funciona muy bien. Funciona no en vano, según tu nick de maravilla. A ver, Michelle, ¿cómo puedes superar la tristeza por la muerte del esposo con 58? Muy joven, gracias. Te dice por aquí, hipernauta, solo debes aceptar que ya no está contigo. Es difícil, lo sé, pero que puedes superarlo. Los procesos de duelo, no sé cuánto tiempo hace que murió, pero los procesos de duelo son naturales, no hay que convertirlos en trastornos psicológicos. Se pasa muy mal. Pero el proceso del duelo, como digo, es un proceso. No es solo un estado. Es un proceso que va cambiando. Y cuando hablamos de eso, de la negación, la ira, la aceptación, todo eso, eso va cambiando y no siempre se produce en el mismo orden. Pero uno va pasando por todo ese tránsito. Y el objetivo, desde luego, es, Michelle, que consigas después de todo ese proceso, en el que pasa de todo, de rabia, porque ya no está, porque te sientes engañado o engañada, por lo que sea, tienes que conseguir al final que dejes un poco de percibir la situación con esa sensación de ausencia, de que ya no está esa persona, de que te han quitado algo que no deberían haberte quitado, que es injusto que haya vivido tan poco tiempo, que le quiten tanta vida al final. El proceso sobre todo es de integrar este recuerdo de la persona en uno mismo, no tanto como la ausencia de que ya no esté, sino todo lo contrario, sino como la presencia interna en tu corazón de que está contigo siempre, de que está apoyándote y de que incluso por aquello que tú hagas y te esfuerces, estará orgulloso de ti. Ese es el gran proceso. Es el recolocar a la persona en modo de presencia en vez de ausencia. Y es lo que llamamos el proceso del duelo. A veces se acompaña de un psicólogo que apoye el proceso, a veces no hace falta. Como digo, es un proceso natural y no necesita necesariamente de terapia psicológica, ¿vale? Se vuelve patológico, Nathan, cuando se convierte en depresión. Cuando se escapan los pensamientos, la rumia, se escapa ya a la persona y a la ausencia de la persona y ya empieza a dirigirse mucho más hacia uno mismo. Empieza a decirse ya que es culpa mía, que todo me pasa a mí, que el mundo no es inseguro, que el mundo es peligroso, el mundo es oscuro. Cuando empieza a dirigirse hacia uno mismo, hacia el mundo y hacia el futuro, ya deja de ser un duelo natural. Se empieza a convertir en un problema. Menos mal que ese problema con el juego no lo padezco. Hay mucha gente muchos chavales de 18 a 25 años que tienen adicción al juego. Creo que está la proporción en el 12%. 12% que es una salvajada. 12% de chavales entre 18 y 25 años que por jugar al juego se enganchan. Es mucho decir. Tened en cuenta que la proporción de otro tipo de trastornos está en torno al 1%, al 2%, al 0,5%, 0,1%. Pues esto estamos hablando del 12%. Es 1,2 de cada 10. Una barbaridad. Así que las apuestas deportivas son un auténtico peligro. Yo voy al bingo porque me siento bien en mi casa, no me dan cariño y no me gusta mi vida.
Claro, a eso me refería a user. ¿Qué función tiene el juego para esta persona que es adicta al trastorno? No en tu caso digo, no digo el caso de user que nos pone lo del bingo. Que digo que cuando una persona tiene un trastorno de adicción al juego, hay que explorar el por qué necesita tanto dinero o qué consigue esta persona al jugar, qué extrae de ello. Por ejemplo, pues nos cuenta esta persona que se siente bien al ir al bingo, porque pues no le dan cariño en casa, al final es una recompensa para ella. Y si alguien lo que quiere es sacarse una adicción al juego, hay que explorar por qué esta persona está extrayendo tanto positivo del juego y tan negativo de su vida cotidiana y su entorno. Porque si no exploramos todo eso no va a funcionar la terapia. No vale de nada decirle, venga, pues ya no vayas a la casa de apuestas. Venga, pues desinstálate las aplicaciones de apuestas en el teléfono. No vayas a las máquinas tragaperras. Bueno, vamos a estar solo trabajando de forma superficial. Sí, soy psicólogo. Miguel. Hola David, ¿qué tipo de depresiones hay? Yo he tenido depresión mayor. ¿Qué tipo de depresiones? Pues está desde el episodio depresivo mayor, que es lo básico, es un episodio que empieza y se acaba y se acabó, ya no hay más. Y si esto se vuelve recurrente, ya entonces le llamamos trastorno depresivo mayor. Pero en cuanto a qué, no qué depresiones hay, sino qué trastornos del estado de ánimo hay, que es como se llaman. Es una categoría amplia donde se incluye tanto la depresión como todos los trastornos de manía, bipolaridad, mixtos entre ansiedad, depresión. Bueno, todo eso está dentro de los estados de ánimo. Incluso la distimia, que es lo que ahora se llama trastorno depresivo crónico. ¿Vale? Todo eso son trastornos del estado de ánimo. Por aquí me preguntaban lo mismo con la ansiedad. A ver, creo, ¿verdad? Visto por aquí. ¿Qué tipos de ansiedad existen? Pues si acudimos al DSM, pues en el DSM acuden inclusive dentro de una categoría de nuevo amplia. Dentro de la ansiedad está tanto el trastorno de angustia, que es eso que llamamos trastorno por episodios de ataques de pánico recurrentes. Está la agorafobia, está todos los trastornos de tipo trastorno por estrés postraumático. Está el trastorno de angustia es el de los ataques de pánico, está a ver si me acuerdo. Sí, porque está el trastorno por estrés postraumático y el trastorno por estrés agudo. Sería similar, pero cambia la cantidad de tiempo en el que se dispara. Incluso antes, ahora ya se ha quitado de la categoría, en el DSM-4, si no me equivoco, sí que estaba, el trastorno por estrés, no, perdón, el trastorno obsesivo compulsivo. Antiguamente estaba dentro de la categoría de los trastornos de ansiedad, ahora no. Ahora se ha sacado porque tiene otro patrón diferente. Sí que tiene mucho que ver con la ansiedad, desde luego, porque la persona con obsesión, compulsión, el motivo de su compulsión es el inicio de la obsesión, le genera ansiedad no convertir eso en compulsión, no hacer aquello como abrir y cerrar la puerta 15 veces para que se le vaya la ansiedad que le está generando. Por lo tanto, sí hay ansiedad, pero se ha sacado de la categoría porque en principio tiene cosas diferentes, ¿vale? Pero para que veáis que tiene muchísimo que ver con la ansiedad. Y bueno, luego está el ataque de pánico en sí mismo, que es solo uno y se acabó, ¿vale? Y esto se puede o no convertir luego en un trastorno de angustia, como pasa con el episodio depresivo mayor. Todo esto es una forma de englobar, de categorizar, de comprimir alguna cosa, algo tan amplio como es la ansiedad. ¿A qué se le llama trauma? Muy buena pregunta, Maribel. No sé si te he saludado antes. Lo digo por lo de postraumático, sí, porque además yo cuando he tenido charlas de conferencias, me han preguntado, yo creo que siempre me lo preguntan. No es que me lo pregunten, es que siempre sale alguien diciendo, entonces cuando alguien tiene un trauma y no se están refiriendo a lo que significa un trauma, se están refiriendo a que cuando un niño lo pasó mal, y eso no es un trauma. Está muy bien la pregunta precisamente para desmitificar lo que es y lo que no es un trauma. Es decir, un niño que ha sido ignorado, que no le hacían mucho caso de niño, que en algún momento pues le han podido gritar. Todo eso es un trauma. No, es que el niño lo ha pasado mal. Puede eso convertirse en un trauma, es posible, pero no es un trauma en sí mismo. Un trauma es, Maribel, y la definición es esta, un shock.
un shock fuerte, muy, muy fuerte, de tal manera que el niño acaba disociándose de la realidad porque su mente es incapaz de sostener, de aguantar esa situación. De tal manera que, dada la incapacidad de sostener emocionalmente esa situación, acaba disociando su mente, acaba apartándose la mente del lugar, a pesar de que físicamente está allí. Con lo cual luego no se acuerda de lo que ha pasado, hay vacíos, lagunas en la memoria, hay amnesias, hay todo eso porque la mente se disocia, ¿vale? Y eso puede generar, pues, la despersonalización, la desrealización, son procesos psicológicos con tal de huir de una situación insostenible a nivel emocional, ¿entiendes? Eso es un trauma. Ves que es muy diferente de a veces, pues eso de pasarlo mal, que un niño lo pase mal, que un niño, en fin, pasarlo mal es una cosa, pero no es un trauma, ¿vale? Creo que el matiz es importante, ¿eh? ¿Y la ansiedad por ir a clase o al trabajo puede ser agorafobia? No, no es agorafobia. Agorafobia, seguramente si yo menciono esta palabra, agorafobia desencadena en los demás la creencia de que es miedo a salir a la calle. ¿Es posible? ¿Pensáis en eso? Si yo digo agorafobia, ¿pensáis en miedo a salir a la calle? ¿Qué respondéis a eso? A ver. Además de eso, me da rabia que sus hijos, o sea, mi tío, no la visiten. Me pregunto por qué me da... A ver, esto viene de una pregunta atrás, que me he perdido. Es que igual Miguel Ángel se ha bloqueado algún comentario anterior porque no encuentro coherencia. Creo que me falta información. ¿Es posible que hayas escrito un mensaje antes que se haya bloqueado? ¿Puedes volver a empezar? A ver. Sí, claro, ¿no? Es como que desencadena eso, ¿no? ¿Tú, César, qué entiendes por agorafobia? En el trauma, aparte de la disociación, hay somatización. Bueno, no es que la haya, la puede haber. La puede haber. El obsesivo compulsivo tiene cura, sí. Trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno psicológico que, al igual que la ansiedad, que la depresión, tiene cura, tiene tratamiento y mucha efectividad. Miedo a ir al trabajo. Ah, ¿crees que es miedo a ir al trabajo? No es miedo a ir al trabajo, ni tampoco es, como nos cuenta Pili, es una creencia popular, ¿no? Que es miedo a salir de casa. No es eso tampoco. Agorafobia es miedo a tener un ataque de pánico en un lugar donde sea difícil de escapar. Y puede ser precisamente como nos dice César, puede ser en el trabajo, puede ser en un centro comercial, puede ser en un supermercado, puede ser en la misma calle, puede ser donde sea. El caso es que el miedo a tener un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, en ese lugar donde sea, hace que la próxima vez que vuelvas a tener un ataque de pánico, vaya como condicionándose, como dándote miedo a ir a ese lugar y vas apartándote de lugares, vas apartándote de ir al supermercado, de ir a tal sitio, a tal otro sitio, con lo cual al final ya te da miedo hasta salir a la calle. Y por eso te vas encerrando y ya no sales a la calle, pero no porque tengas miedo a salir a la calle, sino porque tienes miedo a tener un ataque de pánico en la calle donde los demás te ven, te juzgan y pueden pensar que te has vuelto loca, etcétera, ¿vale? La definición es miedo a salir al ataque de pánico en sí mismo, ¿vale? Hola David, ¿el mutismo selectivo puede darse por trastorno de ansiedad? Sí, sí, podría darse perfectamente. Podría ser la causa subyacente, que en este caso del trastorno de ansiedad, claro, más que de trastorno de ansiedad, incluso de una fobia, ¿no? Que algo desencadene tal emocionalidad al niño en un momento dado, como ver a un familiar que fallece, algo que le genera un impacto, un shock, ¿no? También. Y esto puede perfectamente generarle el mutismo selectivo, como el desencadenante es la manifestación en el niño de aquello que no ha sabido gestionar, efectivamente. A ver, Cristina, ¿qué dices? No he visto ninguna pregunta tuya. Y a ver, vuelve a ponerla, porque a veces, si se ha podido bloquear.
Evelyn me estaba poniendo nerviosa porque no podía entrar a los live. ¿Qué ha pasado? Qué frío tengo, madre mía. Tengo aquí la estufa, pero no compensa el frío que hace. A ver, no recuerdo mi despido en el Tribunal de Conciliación. Es donde se llega a un acuerdo. Es un trauma. Mi despido en el Tribunal de Conciliación. ¿De qué es esto, Maribel? Tribunal de Conciliación, que es de... No entiendo esto. ¿Qué significa? ¿Tribunal de Conciliación? ¿Qué es eso? No tengo ni idea de lo que es. Me suena como a divorcio, pero no estás divorciada. Pues que fue de un divorcio anterior. A cuando te despiden y no estás de acuerdo. Ah, vale. No, pero tú recuerdas si fue muy intenso para ti, si fue muy doloroso, tú eso lo tienes que recordar. Otra cosa es que tengas lagunas, pero tienes que recordar que fue muy duro para ti, muy intenso, para saber si es un shock o no. En un trastorno de ánimo tiene que intervenir un psiquiatra, no es necesario, Esperanza. Todo dependerá de la gravedad, de la disponibilidad que tú tengas a nivel, que lo hemos hablado muchas veces, Esperanza, la disponibilidad económica que tú tengas, porque si la seguridad social te va a ofrecer siempre que vayas al psiquiatra y tú no te puedes pagar una terapia psicológica privada porque la pública no te la ofrece, bueno, pues vas a tener que recurrir al psiquiatra de la seguridad social. Pero necesario no es si lo que tienes es un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo moderado. No necesitas tampoco una farmacología asociada, pero ayuda, efectivamente ayuda y es lo que hacen. Te dan lo que te pueden dar porque es barato de producir. Y tenemos una suerte tremenda, y yo esto lo he descubierto gracias a Evelyn, de que hay países que no tienen realmente recursos para tener disponibilidad de fármacos para todo el mundo. Aquí sí pueden y te lo dan. Con lo cual tampoco se trata de quejarse de que mal el sistema sanitario, que solo te da esto en vez de psicología. Oye, pues gracias a que te lo dan, porque cuesta muy barato, muy barato. Aquí cuesta muy barato. En otros países es que ni siquiera tienen posibilidad de tener para todos la farmacología que necesitan. Mi abuela está muy anciana, yo vivo estresado pensando en ese día, ¿vale? No puedo dormir, vivo con estrés, no sé qué haría si se me fuera, ¿vale? Además de eso, sus hijos, o sea, vale, eso es lo que no había leído antes. O sea, mis tíos y tías no la visitan, me pregunto por qué. Me da a pensar, a ver, verla a veces tan sola, vale, entiendo. Y está muy anciana, y a pesar de estar muy anciana, parece que no acabas de aceptar que esto vaya a suceder, porque nos vamos a morir, desde luego todos. Sin embargo, a pesar de ello, tienes como una cerrazón, una incapacidad de aceptar una situación que es imparable, como es la muerte con la propia edad, ¿no? Hay que trabajar esta flexibilidad cognitiva de la que siempre hablamos aquí. Si eres nuevo, no lo habrás escuchado. Pero flexibilidad cognitiva es la capacidad que tenemos de generar pensamientos contrarios, flexibles, a pensamientos rígidos de tipo es que mi abuela no puede irse, es que se merece vivir más porque es buena persona. No, es que al final el generar pensamientos de tipo, bueno, ya he vivido lo suficiente, ha vivido feliz, ha vivido, en fin, lo que sea. Pensamientos alternativos que permitan que aceptemos una situación que no podemos cambiar. Eso es una capacidad de la resiliencia para, bueno, enfrentarse a situaciones estresantes en sí mismas como esta. Y sobre todo que no está en nuestra mano modificar. Es que si es así, vamos a tener que, por tanto, remar hacia eso, hacia la flexibilidad cognitiva. Si no fuera así y fueran cosas que de verdad se pueden cambiar, como por ejemplo, pues una persona que está maltratada en un matrimonio claro, la situación es muy estresante. Bueno, pues siempre existe la opción de separarse, por ejemplo, ¿no? Está en su mano modificar la situación. Pero cuando es la vejez de una persona que se acerca a a su esperanza de vida, incluso lo ha superado, bueno, la muerte llegará en algún momento y es algo que no se va a poder cambiar, ¿no?
Buenos días, Rita. Feliz día y suerte en la lotería. Como yo no he comprado, que lo estaba diciendo antes, no voy a tener suerte seguro. Creo que has dicho algo antes de la suerte que no me ha dado tiempo a leer. A ver. ¿Has dicho algo antes de la suerte que me suena? A ver. Es que a veces veo comentarios y luego se bajan todos de golpe. A ver, la agorafobia podemos decir que es miedo a hacer el ridículo. No, 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 no. No es miedo a hacer el ridículo. Es miedo al ataque de pánico. Y el ataque de pánico no es tanto hacer el ridículo delante de los demás, es el miedo a la inminencia de la muerte, que te vas a morir ya de un infarto, por ejemplo. O también está la otra versión del ataque de pánico, que es el miedo a volverte loca. Pero claro, el miedo a volverte loca, además asociado a que estás en un entorno donde todo el mundo te está mirando. Claro, eso añade todavía más sufrimiento al sufrimiento. Si tú estás en tu casa sola y te da miedo a que se rompa algo en tu mente cuando estás en un ataque de pánico, cosa que no va a suceder jamás, como tantas veces he dicho, añádele a esto estar en público donde todo el mundo te mira y te juzga. Y dice, madre mía, esta está fatal, ¿eh? Esta, madre mía, mírala, ahí como una loca en el suelo, gritando. Claro, eso se añade, ¿no? Pero no es hacer el ridículo. Si fuera miedo a hacer el ridículo, Lisette, tendríamos que meterlo en otro tipo de categorías, que es la fobia social. Eso sí es miedo a hacer el ridículo. El miedo a la evaluación negativa de los demás. ¿Vale? Sería la definición de la ansiedad social. Pero el ataque de pánico es miedo a la muerte inminente o a que se rompa algo en tu mente, ¿vale? Y que tengas una especie de brote psicótico, yo qué sé, ¿vale? Solo miedo a que eso suceda. Ah, vale, lo de la suerte me lo decía Loli, que lo había visto por ahí de pasada y no me ha dado tiempo a contestar. ¿Qué opinas hoy que estamos en el sorteo? ¿La suerte se tiene o se busca? ¿Qué opinas hoy que estamos en el sorteo? ¿Se busca y cómo se puede buscar la suerte? ¿Cómo puede uno buscar la suerte? Loli, ¿podrías hacer algo para tener más suerte en el sorteo? Es más evitativo o fobia social el miedo a hacer el ridículo. Muy bien visto, Nathan. Lo has pillado muy bien. A ti, Miguel Ángel. La buscas con tus actos y que eso determina que tengas más suerte. ¿Qué haces para tener más suerte? A ver, a ver. Una persona que consume 4 ansiolíticos, 2 antidepresivos, no está bien. En mi país hay una adicción a los psicofármacos, principalmente en niños. ¿En qué país es, William? ¿William? Hombre, es bastante, ¿no? ¿Y 2 antidepresivos? Es raro de tomar 2 antidepresivos, entiendo yo, ¿no? Porque intentan con uno eh, conllevar todos los efectos buscados. Pero sí, puede ser, podría ser. Y es cierto que hay una adicción en aumento de las benzodiazepinas, de los antidepresivos. En España también. No sé de qué país eres, pero es cierto que pasa así. A ver. Y la ergofobia es evitar ir en el primer día al trabajo y evitar ir para que se te pase la ansiedad. No lo sé, es que claro, ¿sabes qué pasa, César? Que nosotros en la carrera lo que estudiamos es sobre todo
lo que engloba cognitivo-conductualmente a la fobia, porque eso te lleva a entender cualquier fobia, cualquier tipo de fobia, porque hay tantísima cantidad de fobias, hay como más de 1000, una barbaridad, que en realidad es lo de menos. Todas operan bajo los mismos principios de evitación, de generación de excesos a nivel cognitivo, de catastrofismo, de racionalidad, a pesar de todo. En fin, todos operan bajo el mismo patrón. Entonces, lo que estudiamos es, sobre todo, la generalidad de la fobia y no tanto cada una en específico. Sí que hay una fobia muy concreta que es diferente al resto en un punto y al menos solo en un punto, que es la fobia a la sangre. Sangre, inyecciones, operaciones, etcétera. Y me refiero a que es diferente porque el resto son todas una reacción muy similar ante un estímulo diferente. Es decir, lo que cambia es el estímulo. Sin embargo, y me refiero a diferente con el tema de la sangre, a que en este caso del resto de fobias todo genera ansiedad, todo genera, y me refiero a activación fisiológica, todo genera un exceso de activación. Sin embargo, la fobia a la sangre genera lo contrario, genera una retirada rápida del tono muscular, que lleva incluso pues al desmayo. Hola Erika. A ver, con lo cual te decía esto, César, porque me tendrás que definir exactamente qué es ergofobia, porque no conozco todos los términos de todas las fobias, es imposible. Y no se estudia esto tan concretamente, ¿vale? Pero dime tú qué es la ergofobia y te podré quizá dar algunas pautas. A ver, ¿y qué hay de las fobias después de tener que empezar a vivir con el duelo? Bueno, sería algo muy independiente, eh, muy independiente, me refiero a que habría que tratarlo aparte. Que tú tengas un duelo, un proceso de duelo, solo es una cosa muy, muy concreta y luego tienes aparte la fobia y hay que tratarlo de forma diferente. Solo que viene a complicarlo todo más, claro. Desde luego que si ya tienes un proceso de duelo y de repente tienes la fobia, te está perjudicando más a tu vida cotidiana. Sobre todo si en la vida cotidiana se mete mucho esta fobia. Porque si alguien tiene, no sé, miedo a volar en un avión, pero no ha volado en su vida ni va a volar jamás, pues tampoco es que tenga ningún problema. Ahora, si tú tienes fobia a los ascensores y vives en la planta 300 de un edificio, en un pedazo de rascacielos, pues desde luego que lo estás pasando muy mal y te influye en tu vida, ¿no? Evidentemente. Lo has buscado y ¿qué significa eso que dices? Es el primer día de trabajo, el miedo al primer día de trabajo. Entonces, tu pregunta es si tienes que evitar ir para que se te pase la ansiedad. La pregunta es esa, César. Si lo que tienes que hacer es evitar ir al trabajo para que se te pase la ansiedad. A ver, porque me pones que sí, pero creo que era la otra pregunta. A ver, claro, cuando uno te dice qué suerte tienes, no, perdona, la he buscado yo. Ya, ya, Loli, no, pero me refiero sobre todo al tema de la lotería, por ejemplo. Nada que tú puedas hacer va a alterar la probabilidad que tienes de ganar en la lotería. Otra cosa es que a mí me digan, por ejemplo, qué suerte tienes, qué bien vives, qué no sé qué trabajo más bueno tienes, no sé qué, o algo así. Y yo diga, no, claro, esto no es suerte. Yo me lo he trabajado, como tú dices. He estudiado un montón de años, me he esforzado una barbaridad, he tenido un montón de problemas durante el camino y aquí estoy ahora, haciendo lo que me gusta. Pero no ha sido suerte, ha sido un grandísimo esfuerzo por mi parte, ¿no? Ahora bien, el tema de qué puedes hacer por esforzarte para alterar la probabilidad de que te toque la lotería.
Efectivamente, claro, eso es un poco la mezcla de dos cosas diferentes, ¿no? Pero cuando te dicen qué suerte tienes, que porque por tu vida, ¿no? Por la vida que tienes tan maravillosa, desde luego uno se ha esforzado mucho, ha hecho mucho por tener lo que tiene, ¿no? Y no se puede considerar eso suerte. Quizás sea aquí un fallo en el diagnóstico. Cuando la gente te dice, lo que pasa es que tú tienes suerte, están fallando en el diagnóstico. No, no es suerte. Es un conjunto de circunstancias añadido a tu esfuerzo, añadido a, bueno, a la aleatoriedad de la vida, que a veces te ofrece oportunidades, a veces te las quita. Bueno, eso no es suerte. Éxito por esfuerzo y disciplina. Como eso, esa frase de, no sé si era Séneca que decía eso de, es una mezcla entre oportunidad y aprovechar la oportunidad, ¿no? Y estar en el lugar adecuado, ¿no? Bueno, pues al final, si a eso le quieres llamar suerte, es más bien una forma de entender un proceso, pues de la forma que coincide con tus creencias de la suerte, ¿no? Ahora bien, respecto a la lotería o a los dados, puedes probarlo además. Puedes darte cuenta de que cuando tú tiras un dado, siempre la probabilidad es la misma de que salga un número, 1 entre 6, siempre la misma, no, eso no varía nada. Puedes probarlo además. Puedes decir, si yo tiro 100 veces un dado, siempre va a salir la misma probabilidad, sobre todo si lo haces 100 veces, y vas a ver cómo no altera nada el intentar, pues por ejemplo, para que salga siempre un 2, pues no sé, pensar en no sé qué, puedes alterar lo que sea, pero el dado siempre va a dar la misma estadística para que salga el mismo número. O sacar una bola negra y una bola roja de una bolsa, por ejemplo, cosas así. La probabilidad siempre es la misma. Tener un novio guapo, trabajador, comprensivo, amoroso, esa es suerte. Claro, es que eso es una interpretación, efectivamente, Graciela. Si tú tienes un novio así, no solo es suerte. Es que tú has sabido, por un lado, pues seducirlo, retenerlo a estar contigo, enamorarlo de alguna manera, y tú también te has sentido cómodo con él, no se ha roto por el camino en fin, el enamoramiento, tampoco han aparecido otras personas entre medias, no han aparecido dificultades que han podido romper la relación. Eso no es que sea suerte, son circunstancias que operan alrededor de esa pareja, ¿no? Pero que le quieres llamar suerte, pues entonces le llamaremos suerte. Pero yo, por ejemplo, me he dado cuenta, y vosotros lo sabéis porque aquí lo hablamos todos los días, todos los días, de qué importante la narrativa, de qué importante es la forma de hablar de las cosas. Si tú te hablas diciendo que esto es suerte, así lo empiezas a vivir. Y yo he tenido pacientes que pasan por procesos muy, muy graves, como hijos con muchísimos problemas, pero con muchísimos problemas, que se dicen cosas como yo en realidad he tenido mucha suerte. A pesar de tremendos problemas, se dicen yo he tenido mucha suerte porque podría haber tenido pues otro trastorno mucho más grave, o porque en realidad está viva, o porque en realidad, ¿sabes lo que quiero decir? Siempre la suerte va a ser una forma de entender a través de un relato de la vida que tenemos, de una forma de describir lo que nos está pasando. Pero es una interpretación, porque cualquiera puede decir, a pesar de tener incluso una enfermedad, qué suerte he tenido de todo lo que he vivido hasta ahora, por ejemplo. Es algo subjetivo, efectivamente. Con lo cual es una palabra que en realidad tampoco es que nos ayude mucho a entender la vida. La suerte no existe, no he sacado un 820 en literatura. Y mi amiga va a la recuperación. La suerte es la forma de llamar a algo que estaba pasando en la vida, a las circunstancias. ¿Y cómo, y cómo creo que la suerte se trabaja? Oye, he visto por ahí una gorra. Gracias, Evelyn. Evelyn, no sé el dinero que te estás gastando, pero controla, No te vuelvas adicta al trastorno del juego. Es broma. Es que, claro, yo entiendo cómo la forma de llamar. Es que, claro, el lenguaje es importantísimo, os dais cuenta, ¿no? Como cuando alguien asume esta palabra en su vida cotidiana y dice suerte, no tengo suerte, cómo esto va generando una forma de vivir. ¿Recordáis la frase que os dije una vez de Ludwig Wittgenstein?
Decía, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Es maravilloso entender cómo el lenguaje matiza tu propia realidad. Hablar de la suerte, hablar de palabras, bueno, parece que tienen como un poder, porque te está generando una forma de relacionarte con las cosas, ¿no? Claro que si ella no fuera interesante para el hombre, te refieres, Carles, al caso de Graciela, ¿no? ¿Cómo solucionar el miedo a ir al médico? Pues cualquier miedo, que en realidad no es miedo, es ansiedad. Miedo sería la reacción fisiológica que a ti te genera cuando hay algo, un peligro real que te amenaza o amenaza tu vida. El médico no amenaza tu vida, con lo cual es ansiedad. Miedo a que ocurra algo en el médico que en realidad no va a ocurrir porque el médico te va a curar. ¿Vale? O al menos lo más probable, al 99% de probabilidades que el médico te cure. No te enferme más ni que empeore tu situación. Con lo cual eso es ansiedad, ¿vale? Lo digo Amparo porque es diferente, ¿no? No es miedo, es ansiedad. ¿Cómo se soluciona esto? Primero, y así es como se trabaja con cualquier ansiedad o fobia específica a algo. Se trabaja a nivel cognitivo, es decir, desmitificando estas creencias que tienes erróneas de la probabilidad de que te pase algo en el médico, que no es nada probable, no es posible. Es posible, bueno, podría haber una negligencia, pero no es probable, porque la mayoría de las veces los médicos salvan vidas. Y todo eso son pensamientos. Uno tiene que aprender a cognitivamente modificar sus pensamientos disfuncionales que le llevan a tener conductas desadaptativas, como que tener una enfermedad y no ir al médico. Eso por un lado. Luego aprender a gestionar su reacción fisiológica tan grande antes de salir a ir al médico, respirando, mindfulness, todo lo que sea. Y luego, sobre todo, y lo que más va a funcionar, va a ser el ir al médico a pesar de esa reacción, a pesar de la ansiedad. Que tienes ansiedad por ir al médico, a pesar de ello, ves. Porque cuando vayas y estés en el médico y te cure y te toque, te haga así la pierna y te diga baja la lengua y te mete el palo y no sé qué y te dice ya está, tienes que tomar este fármaco, verás que no pasaba nada. Y ahí es cuando verdaderamente se destruye la relación condicionada entre ir al médico y el miedo. ¿Vale? Nada, gracias a ti, Amparo. Sí, pero Loli, imagino que habrás ido al médico unas cuantas veces en tu vida, ¿no? ¿Y cuántas veces te ha dicho que tienes una enfermedad? El insomnio 3 veces por semana, sin razón aparente, se trata con terapia o con medicación. Pues fíjate, Nathan, en la misma pregunta me estás dando la respuesta. Me dices, el insomnio 3 veces por semana sin razón aparente. Aquí la terapia va a incidir precisamente en cuál es la razón por la cual tienes 3 veces a la semana insomnio. Porque hay una razón que tú no estás comprendiendo. Si comprendes el por qué estás teniendo solo esos días y el resto de días no tienes insomnio, si comprendes los desencadenantes del insomnio, ya sea los pensamientos ansiógenos durante cuando entras en la cama, ya sea la estimulación excesiva por la noche, ya sea el exceso de cafeína, la preocupación, lo que sea, ya sea los patrones conductuales eh, que no ayudan o no favorecen el sueño, lo que sea. Si comprendes esos desencadenantes, no te va a pasar o lo vas a evitar. Eso es la terapia realmente, cognitivo-conductual para el insomnio. ¿Entiendes? Sí, la estantería está bastante doblada. La puse yo. Y yo soy mucho mejor psicólogo que manitas de la casa. No tienes precio, siempre ayudas. Pero no me pidas jamás, Maribel, que te ponga una estantería. Hola, Sami, bienvenido. ¿Quién te puede ayudar en la estimulación cognitiva? ¿Qué estimulación cognitiva? ¿A qué te refieres? ¿Estimulación te refieres a un niño que necesita trabajar más o un anciano? ¿Qué te refieres con estimulación cognitiva? Un anciano que necesita trabajar porque, no sé, tiene...
Pero ¿por qué razón? Me refiero es porque tienes algún tipo de deterioro en la memoria, la atención, algo así, la memoria de trabajo, la percepción, algo así. ¿Te lo han recomendado? Qué bien te explicas, hijo, gracias. Gracias, Maricruz. Estamos cerrando ya, ¿eh? Son las 11 casi. Pues un psicólogo te puede ayudar a eso. Estimulación cognitiva es la forma de trabajar procesos psicológicos que están, o no necesariamente en deterioro, porque también se hace con los niños. Trabajar la atención, con juegos de atención, por ejemplo, con cada vez de forma más exigente, de forma gradual, sobre todo midiendo el proceso, es decir, cuántos números eres capaz de retener, luego se mide, se hace trabajo sobre eso, luego se mide cuánto mides después, cuánto eres capaz de retener después, juegos de memoria, juegos de razonamiento lógico, etcétera. Todo eso hace que vayas cada vez mejorando más en esas capacidades que son psicológicas, ¿vale? Son capacidades de aprendizaje, son capacidades básicas. La manera de afrontar la ansiedad por ir a un sitio es como tú has dicho. Efectivamente, César. Huir de ir al trabajo porque te da fobia ir al trabajo siempre hace la parte correspondiente a cronificar el problema. Como evitas ir al trabajo porque te da ansiedad al trabajo, lo que sientes es alivio. Y al sentir alivio, la próxima vez, es decir, al día siguiente que tienes que volver a ir al trabajo, dado que el día anterior tu cerebro sintió el alivio, vuelve a darte todavía más ansiedad para que le vuelvas a dar aquello que le diste antes, el alivio. Así que evitar la ansiedad siempre condiciona todavía más el problema hacia la cronificación. Hay que acercarse a aquello que te da ansiedad, no alejarte. Y digo ansiedad, no miedo, porque de aquello que te produce miedo no hay que acercarse. Aquello que te produce miedo es ante un peligro real. El problema es que la ansiedad no es real, es un peligro que no existe. Es un y si ocurre, y si me pasa, y si resulta que ante cosas así, manifestaciones sin peligro real, solo productores de ansiedad, hay que acercarse a ello. Porque veremos que en realidad no pasaba nada. Ese es el proceso natural contra la ansiedad. Bueno, chicos y chicas, con esto nos marchamos. Hasta, bueno, mañana, por cierto, mañana tengo que hablar de mañana, porque mañana, como es festivo ya el miércoles, voy a trabajar por la mañana y por la tarde todo el día de consultas en el centro que tengo en Novelda y no voy a poder hacer directo. Si lo puedo hacer al final porque hay una hora por ahí, lo voy a intentar hacer mañana. Además, mañana es la publicación de mi libro. Sí que me hubiera gustado hacer el directo, haber hablado un poquito del libro mañana. Bueno, en fin, no, me tengo que adaptar. Y en el centro voy a trabajar todo el día. Sí, Maribel, me toca hacerlo así. Que todavía no sé a qué hora empezaré en el centro, pero voy a intentarlo, ¿eh? Luego lo pondré haré un vídeo o lo que sea, o un post para decir si mañana puedo o no puedo hacer el directo, ¿vale? Pero lo voy a intentar. Y quisiera hacerlo, quisiera hacerlo. Y mañana se publica mi libro, por fin. Para un escritor esto es una experiencia. Es mi cuarto libro ya. Mi cuarto libro. Y el día de la publicación de un libro claro, cuando se manifiesta, digamos, lo que lleva tanto trabajo detrás, tantas horas, tanto esfuerzo, y va cuando lo ves publicado, por una editorial, digo, claro, porque uno lo puede siempre autopublicar, pero no es lo mismo. Cuando uno lo autopublica, todo lo tiene que hacer él, siempre te puedes equivocar, pero cuando es una editorial, claro, te sientes arropado por alguien profesional que está detrás haciendo todo el trabajo y llevando el libro donde lo tiene que llevar. Claro, y efectivamente, Cristina, esto no es suerte, es trabajo. Es muy poco probable que te publiquen una novela, muy poco probable, es el 1%, y luego, pues imagínate, lo de que un libro triunfe o no triunfe todavía es más improbable aún. Gracias, Rita. El que lo lea, que me ponga, me ha gustado muchísimo o no me ha gustado nada. El libro se llama A través de la pantalla y se publica mañana. Mañana empezará ya a estar en las librerías digitales, tanto digitales como las físicas.
Mañana empieza la distribución, porque es el día de la publicación. Luego ya pues haré presentaciones, todo eso. Gracias, Cristina. Bueno, chicos y chicas, voy a marchar. Ahora tengo un huequito ahí para hacer el vídeo que me toca hoy y todo eso. Y luego a las 12 ya empiezo a trabajar otra vez. Bueno, Nathan, gracias, Cristina. La neuróloga te lo ha dicho, Cristina. Y haces bien en buscar ya para empezar a trabajar. Chao, chao. Luego publicaré algo para decir si mañana hacemos directo o no. Pero en principio no. Y el miércoles sí. Miércoles por la mañana sí voy a hacer directo. ¿Vale? Porque el festivo es el jueves, si no me equivoco. No, pero el miércoles por la mañana sí. Adiós, adiós. Muchas gracias.